Qué tremendo. Le doy la gloria a Dios, porque el Señor me hablaba de hambre. El Señor me hablaba de hambre. Porque no hay hambre. No hay hambre en la iglesia. Ya no es que no haya hambre en el mundo. Bueno, hay mucha hambre. Lo que pasa es que no identificamos qué tipo de alimento tenemos que comer. Entonces, cuando uno está en el mundo y uno tiene hambre, que al final el hambre es la necesidad de Dios. Porque todo ser humano tiene aquí una alarma, un algo aquí puesto aquí en el corazón, ¿no? Donde uno al final provoca buscar a Dios. Más tarde o más temprano a uno le salta la alarma en el corazón y esa alarma ni más ni menos que buscar a Dios. Uno llega a un momento en su vida que se da cuenta que lo que verdaderamente necesita es a Dios. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y estamos tan aturdidos con las cosas del mundo. Estamos tan ofuscados con el mundo ha metido un nivel de ruido y confusión tan tremendo en nuestra mente y en nuestro espíritu que no nos damos cuenta de que lo que necesitamos es a Dios. Entonces, cuando vivimos en ese estado de confusión, no hacemos más que buscar cosas, y buscar cosas, y buscar cosas, y a ver aquí, y a ver si aquí me sacio, y a ver si aquí esto me llena, y a ver si aquí, y a ver si ahora. Entonces estoy casado, pero como estoy vacío, entonces será que no amo a mi esposa, voy a buscarme a otra mujer. O como estoy vacío, pues de repente el trabajo no, entonces voy a hacer, ¿no? ¿Ustedes conocen a esos varones que tienen la crisis de los 40 años? Yo cumplí 45 y todavía no he tenido la crisis. Pero que llegan 40, cumplen 40, 50 años y se compran una moto. ¿Para qué? Para llenar. Parece que les falta aventura, parece que les falta algo. No, voy a comprar, parece que queremos vivir lo que no vivimos o lo que sí vivimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero eso es provocado por un estado de confusión. Y esto revela que el ser humano tiene hambre. Y tiene un hambre espiritual. Y por eso la gente acude a tantos medios espirituales. Usted verá que tiene una oferta espiritual tremenda en el mundo. La gente lo mismo se apunta a yoga, que a reiki, que se hace budista. De todas las cosas, menos usted le habla de Cristo, ya Cristo no lo quiere. La gente quiere el dulce, no quiere el pan. Jesucristo es el pan de vida. Pero la gente quiere recetas espirituales dulces, cosas que te solucionen la papeleta de manera inmediata, que te llenen, que te sacien. Entonces usted se come un dulce y eso le sacia, y eso le sube la adrenalina, porque el azúcar, ¿qué hace? Te sube, es como una especie de droga, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos ante una situación de hambre espiritual? Buscamos alimentos espirituales que nos suben la adrenalina. Claro, si usted tiene hambre espiritual y lo que yo le digo es métase en el cuarto, póngase de rodillas y ore, usted dice, eso que lo haga tu abuela. Yo quiero algo que a mí me llene espiritualmente, que a mí me saque de este hambre, que me quite el hambre, porque nada peor que tener hambre. Cuando uno tiene hambre, ¿qué se come? Lo primero que encuentra. Yo te lo digo, muchos días, yo madrugo tanto que hay días que desayuno 2 veces. ¿No te rías, Corina? ¿Te crees que yo estoy así del aire? Si tú has desayunado a las 5 de la mañana después de haber orado, ¿qué esperas a las 9 de la mañana? Necesitas desayunar otra vez. Y si Yamile, como el otro día, te trae ¿cómo fue? ¿Cómo se llama? ¿Una enchilada de esa o cómo es? ¿Cómo es eso que me trajo ahí Yamile el otro día, envuelto en hojas? ¿Cómo es eso? Ah, tamales. Y tú llegas a las 9 de la mañana y dices, voy a pasar por casa a coger un papel que tengo allí, que tengo que ir al banco. Y llegas allí, pasas por la cocina y abres el frigorífico y ves allí el tamal, dices, ¿a qué acabaron tus días, muchacho? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tienes hambre. Si te comes un tamal, gloria a Dios, pero a veces te comes una tableta de chocolate y sí, mataste el hambre, pero te perjudicaste bastante, ¿no? Cuando uno tiene hambre se come cualquier cosa. Y entonces lo que tenemos que aprender es a tener una buena dieta espiritual. A comer lo que tenemos que comer. Y el Señor va a provocar el hambre en nosotros. Ayer yo estuve predicando en una iglesia en Móstoles por la tarde, estuvieron los jóvenes, o algunos jóvenes conmigo allí, y yo les contaba esto, ¿no? Yo les decía, mirad, cuando empezó la crisis en España, muchos pastores dijimos, gloria a Dios, porque esta crisis va a permitir que mucha gente venga a Cristo. ¿No os acordáis de eso? Yo al menos sí lo decía, y lo compartía con otros pastores. Incluso probablemente lo haya predicado, lo haya dicho en algún púlpito, ¿no? Pero te das cuenta que han pasado 8 años desde que empezó la crisis, que empezó a final de 2006, estamos en 2014, y te das cuenta que las iglesias siguen los mismos, incluso menos, porque muchos se marcharon a sus países, volvieron. Entonces el nivel de crecimiento de la iglesia no ha experimentado una explosión, como diciendo, gracias a Dios porque esta crisis permitió que muchos te conocieran.
Lo que ha provocado esta crisis fue que haya gente que haya venido a la iglesia, pero solo hayan venido a la iglesia a cubrir sus necesidades, pero no a buscar a Cristo. El que tenía hambre venía al comedor social. ¿Sabes? Todavía hay gente que me llama todas las semanas. Oiga, ¿tiene usted un comedor social? ¿Hay un comedor? ¿Yo puedo ir? Le digo, no, mira, ya el comedor se acabó, pero tengo otro pan para darte. Si tú quieres, lo damos el domingo a las 12. No vienen. ¿Pero eso qué es? Digo, mira, aquí es un lugar, es un aposento alto, oramos, buscamos al Señor y predicamos su palabra. Ya, no, pero yo lo que quiero es arroz, yo eso no. Yo lo que quiero es abrir el frigorífico y encontrarme el tamal. Pero no quiero ponerme a fabricar el tamal. Entonces el Señor nos enseña a fabricarnos el alimento que Él tiene y en vez de amasarlo con las manos, lo amasamos con la rodilla. Usted se pone la rodilla y amase ahí bien lo que el Señor tiene para usted, ¿no? Entonces, esta es el hambre que hemos tenido este tiempo atrás, que bueno, que hablar de hambre en España es, por más crisis que haya habido, en España no ha habido hambre. O sea, crisis es lo que hay en El Salvador, o lo que hay en Sudán, que llevan 100 años pasando hambre y muriendo los niños con 3 meses porque no tienen que comer. Eso es crisis, nosotros no hemos pasado crisis ninguna. Pasa que estamos acostumbrados a vivir tan bien que en cuanto nos falta un poquito ya hay crisis. Y encima nos le reprochamos y le decimos a Dios que qué malo ha sido con nosotros, ¿no? Aquí crisis no ha habido, pero ni gota. Ha habido crisis, sí, hay desempleo, todo lo que tú quieras. Pero crisis como se viven por ahí en esos países, en Sudamérica, en tantos lugares, que ahí sí hay verdadera crisis. Lugares donde tú no tienes una prestación ni un desempleo, tú te quedas sin trabajo y tú no tienes un desempleo. Tú al día siguiente o trabajas o trabajas. Aquí como si no tienes el desempleo, tienes el REMI, si no tienes el REMI tienes el subsidio, y si no tienes el de mayor de 52 años, y si cuando tienes 52 años te prejubilan, y si no te prejubilan, te dejan de prejubilar, pero una entradita tienes siempre, entonces ¿para qué voy a trabajar? Y encima me quejo porque 426 euros es poco, pero oiga, 426 euros sin trabajar, se lo están regalando. Me estoy haciendo popular hoy, ¿verdad? Hoy me estoy haciendo popular. Hoy es el día que se vota en las elecciones europeas, me estoy haciendo popular. Si estoy pidiendo el voto, de verdad me va a votar mucha gente hoy. ¿No? O por ahí en esos países, vosotros que venís de vuestros países, ¿en Ecuador hay desempleo? No hay. ¿Qué va a haber? No hay nada. Tú te quedas sin trabajo y al día siguiente o trabajas o trabajas. Y cuando tú tienes que trabajar, trabajas. Porque cuando tú tienes que comer, trabajas. ¿O no? Y es así. Pero como tenemos la bandeja de dulces, pues entonces ¿para qué vamos a trabajar? ¿Usted se cree que en España se puede ganar más dinero parado que trabajando? Gente que cobra 1.100 euros en el desempleo, le llaman de un trabajo. Entonces van a la entrevista. Lo primero que pregunta es, ¿cuánto paga usted? Dice, 850. Dice, quédese con su trabajo. Yo me quedo en mi casa tocándome los pies y levantándome al frigorífico cada 15 minutos y viendo Telecinco y gano 1.100 euros. ¿Quién va a trabajar por menos dinero que cobrando sin trabajar? Nadie. Todo esto que denota que no hay hambre. Pero este tiempo que hemos pasado atrás, el Señor ya nos ha profetizado y nos ha hablado que va a venir un tiempo donde Dios lo que va a levantar es un hambre de Él. Y esa la va a levantar aunque tú tengas abundancia de todo lo material, aunque tú seas el más pobre del mundo. Dios va a levantar un hambre de Él. Él va a levantar un hambre de Él. Y cuando yo he estado investigando un poco acerca de esto del hambre, me he dado cuenta que por regla general vemos cómo el hombre acude al mundo cuando tiene hambre. Cuando tenemos hambre o tenemos necesidad de alguna cosa, en vez de acudir a Dios, acudimos al mundo. Cuando usted tiene una necesidad financiera, en vez de meterse 3 días de ayuno, oración y vigilia y rodillas dobladas para que el Señor le ayude, usted se va al banco. Porque en 15 minutos, si usted más o menos tiene una solvencia, el banco le va a dar el dinero que usted necesita. Usted se esclaviza con Egipto, pero no le importa, usted lo que quiere es solucionar el tema. Usted ha decidido que entre depender de Dios y depender del banco, dependo del banco porque el banco en 15 minutos me resuelve el tema. Que luego le debo al banco, que luego le pago un 34% de intereses, que me hice una tarjeta de esas que son leoninas, que usted paga cada mes una cuota, pero el mes siguiente debe más. ¿Usted tenía alguna tarjeta de esas? Yo tuve una tarjeta de esas hace años
que me acuerdo que la saqué en el 2006 para sacarme el billete para irme a predicar a Argentina. La terminé de pagar en el 2011. Yo pedí 3.000 euros en el 2006 y en el 2011 pagué 5.000. Y todo eso pagando cada mes una cuota. Pues tú pagabas una cuota, pero decías, no, pero esto es para intereses, esto es para no sé qué gastos, no sé qué. Entonces no te quitabas nada de la deuda y todo te iba incrementando por otro lado. Y ya una vez que gané un dinerito, que lo cogí con mi esposa, un dinero de un trabajo que hice, y fueron 5.000, ya me dije, ¿cuánto se debe? Y me dijeron 5.000, dije, mañana voy y lo cancelo. Y lo cancelé. Desde entonces no tengo tarjeta de crédito. Tengo una tarjetita de débito que solo la puedo usar si tengo saldo. Si no tengo saldo no la uso, pero crédito jamás. O sea, yo ya no vuelvo más a Egipto. Para ir a Argentina me fui a Egipto primero. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tenemos hambre, tenemos una necesidad, lo que hacemos es ir al mundo. Hay algunos ejemplos de ello, ¿no? Tú puedes ver en Génesis 10, 12, por ejemplo. Mira, en Génesis capítulo 10, versículo 12. Génesis capítulo 10. No, me he equivocado. Debe ser 12:10, perdona, me he equivocado. 12:10, sí. 12:10, sí, me he equivocado. Voy a poner aquí porque luego... ¿Qué dice ahí? Mira, Abraham en Egipto, ¿no? Se llama así. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Dónde fue Abraham? A Egipto. ¿Egipto qué es? El mundo. ¿Dónde fue a buscar? ¿Dónde vas a saciar el hambre? Al mundo. Cuando tenemos una necesidad de cosas, ¿dónde vamos? La primera opción es el mundo. Pero el Señor nos está enseñando que la primera opción no es el mundo, la primera opción es Él. También vemos, mira, en Génesis 41, 57. A ver si aquí lo he puesto bien. Génesis 41, 57. A ver. Que cuenta todo el pasaje de cómo José ya era gobernador en Egipto. Y entonces el Señor le reveló por sueños a Faraón y él lo interpretó y le dijo la vaca flaca, la vaca gorda. ¿Acordáis? Entonces José, el Señor le reveló el significado del sueño. Le dijo, mira, va a haber 7 años muy buenos, pero luego vienen 7 años muy malos. Entonces Faraón, mira, vamos a hacer que en estos 7 años buenos vamos a guardar trigo para cuando vengan los años malos. Y así lo hicieron, ¿no? Dice el versículo 57, Génesis 41, 57, dice, y de toda la tierra venían ¿a dónde? A Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. O sea que había hambre en toda la tierra, y la tierra donde iba a comprar alimento, ¿dónde iba a buscar alimento? A Egipto, a Egipto. Mira, en Egipto, que es el mundo, siempre hay comida, ahí no falta nunca la comida. De hecho, ya el Señor reveló a Faraón un sueño, le dio un sueño a Faraón que lo reveló José, para que en Egipto no faltara el alimento. O sea, en Egipto siempre hay alimento. En el mundo siempre va a haber alimento. En el mundo tú siempre vas a tener alternativas. Si tú necesitas dinero, vas a ir a un banco y te lo van a denegar, pero vas a ir a otro y te lo van a denegar. Y vas a ir a otro y te lo van a denegar. A lo mejor vas al cuarto y te lo van a dar. Pero de repente, si todos los bancos te niegan el dinero, hay unos señores que se llaman usureros, que esos son gente que prestan dinero privado, que no es dinero de banco, gente que no están sometidos a ningún tipo de control legal, ni a ningún mercado de valores, ni mercado bancario, ni el gobierno, ni nada, donde te dicen, mire, ¿cuánto necesita usted? 5.000. Está bien, pues vamos a firmar un papel donde lo que pone es que yo le he prestado a usted 10.000. Te dan 5, pero en el papel pone que te han dado 10. Y entonces usted tiene 6 meses para darme 10.000 euros. Entonces usted, como está desesperado, firma los 10.000 cogiendo solo 5. O sea, el mundo, Egipto siempre va a tener un alimento que darle a usted. Pero ¿cuál es la cosa? Que uno tiene que distinguir. Mire, en el mundo siempre hay comida. Siempre va a haber alimento, pero es alimento de muerte. Ese alimento te va a llevar siempre a la muerte. No es comida del cielo, es comida del mundo. Dice que aparentemente usted come y bebe en el mundo, pero esa comida solo llena, pero no edifica. ¿En qué le edifica a usted meterse en una deuda como esa? En nada. Necesita 5.000 euros para pagar 5.000 euros y ahora debe 10.000. ¿Qué es lo que edificó usted? Edificó ruina. No edificó salir de la deuda, edificó más deuda todavía.
Aleluya. Pero fíjate que por más bonito que nos lo pinten en el mundo, no te vayas al mundo. Por más dificultades que tú estés atravesando, no busques comida en el mundo, no busques saciar tu necesidad, no busques saciar tu hambre en el mundo. Mira, hay una historia muy bonita en Génesis 26 que me gusta mucho, que habla de Isaac, ¿no? Y que nos revela muy mucho cómo el Señor quiere que sea nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro comportamiento frente a Dios, ¿no? Génesis capítulo 26, un capítulo que se titula Isaac en Gerar. Vamos a leer hasta el 6. Dice, después hubo hambre. ¿Dónde hubo hambre? En la tierra. ¿Isaac de qué era hijo? De Abraham. Hemos visto en el pasaje que hemos leído antes, capítulo 12, cómo Abraham tuvo hambre y se fue ¿a dónde? A Egipto. Ahora viene su hijo Isaac, ¿no? Y dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Qué tremendo. Isaac vivió una experiencia como la que vivió su padre años atrás. Pero Isaac, ¿qué hace? ¿Se va a Egipto? No, hace una cosa peor que irse a Egipto. Y luego te voy a explicar por qué. Porque eso nos pasa mucho en este tiempo. Se fue a Gerar. Gerar era, digamos, el límite entre Canaán y Egipto. Se fue a la línea fronteriza sur de Canaán, entonces se plantó en la línea de la frontera, donde si daba un paso para acá estaba en Canaán, si daba un paso para allá estaba en Egipto. O sea que él mismo se puso en peligro. ¿Cuántas veces usted y yo nos ponemos en peligro? Ahora vamos a eso. Pero vemos aquí como dice, versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Estás en el límite, estás en la frontera, pero yo Dios te digo, no desciendas, te doy una orden, te doy una instrucción y te digo, no desciendas a Egipto. Pero ahora viene lo bueno, porque Dios nunca te va a dar una orden si a continuación no te da una promesa. Entonces le dice, no desciendas a Egipto. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Fíjate que el versículo 1 dice que él fue a Gerar, pero el versículo 6 dice que él habitó en Gerar. Una cosa es ir y otra cosa es quedarte. ¿Por qué habitó? ¿Por qué se quedó Isaac en Gerar? ¿Por qué? Porque obedeció a la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la cosa cuando estamos atravesando tiempos de hambre? Que obedezcamos la voz de Dios, que busquemos la voz de Dios. ¿Usted sabe cuántos queridos hermanos sudamericanos han abandonado en estos 2 últimos años España? Cuando Dios les trajo aquí, los sembró aquí, y cuando se dio mal la cuestión de los trabajos y de todo, cogieron y se volvieron a Egipto. Porque la única intención de su corazón era saciar el hambre. Pero yo te digo algo, los que han resistido, los que se están quedando, están comenzando a tener un linaje aquí. Dile tú ahora a Ainara, la hija, Ainara se llama, Ainara, la de Tatiana. Dile tú dentro de 15 años que vaya a Colombia. Va a decir que a Colombia vaya su abuela, que ella ha nacido en España y que ella es de aquí, que sus padres muy lindos, colombianitos, todo lo que ella quiera, pero que ella le gusta pasearse por la Puerta del Sol. Dile a Adriancito, al hijo del pastor Roberto, dile que vaya a Perú a vivir, después de haber nacido en España. ¿Sabe lo que retiene a un padre en un lugar? Su descendencia. Hace poco había una familia muy linda que tienen alguna relación con nosotros, pero no son miembros de esta iglesia, que después de un mogollón de años aquí, los hijos se han vuelto al país que casi no conocen. Porque han visto tanta dificultad en España, que dicen, no, me vuelvo al país de mis padres. Y los padres que ya llevan aquí 25, 30 años con sus hijos, con ese linaje que han hecho, se han vuelto allí con los hijos. Los hijos se volvieron allí, ellos se van detrás.
Son casos muy excepcionales, porque los hijos no se vuelven a ir. Si nacieron aquí no van atrás. Casos muy excepcionales. Así que fíjate que Isaac fue obediente y no fue a Egipto, pese a que había hambre en la tierra. O sea, la tentación cuando hay hambre es ir donde se come. Pero él dijo, Señor, aquí hay hambre, pero si tú me has dicho que no vaya allí, que me quede aquí, yo me quedo aquí, porque tú me vas a bendecir. Ese es el corazón que tenemos que generar delante de Dios. Un corazón de sujeción, un corazón de obediencia. Mira, Dios te advierte antes de que tomes una decisión porque conoce las intenciones de tu corazón. ¿Qué estaba revelando Isaac yéndose a la frontera? Que en el mínimo momento que tuviera una tentación, un poquito de hambre, ¿qué iba a hacer? A Egipto. Si él se va a la frontera, si esta es la frontera, está aquí en la rayita, ¿qué va a hacer en cuanto tiene la mínima tentación? A Egipto, a comer. Lo primero que me den, me lo voy a comer, para salir de este dolor, de esta necesidad, de esta angustia, comer, lo primero que me den. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios en el corazón de Isaac? Isaac está en Gerar, ha ido allí, está allí, pero Dios ve su corazón y dice, ay, como me descuide de él, se va a Egipto y se me pierde para toda la vida. Con las cosas tan lindas y tan buenas que tengo para él, que le voy a dar la tierra, que le voy a dar la descendencia, que le voy a dar una simiente grande para generaciones, que le voy a dar naciones, todo eso se pierde si él no es obediente. Entonces voy a tener que hablarle y confiar en que él va a obedecer lo que yo le digo. Entonces él le habla y le dice, no te vayas a Egipto. Y esta es la promesa que te tengo. ¿Sabes qué te pasa a ti y a mí en la vida? Mira, esto es como si Dios, vamos a hacer un poco de novela de esto, ¿no? De Biblia ficción. Vamos a imaginar esa conversación entre Dios e Isaac. Entonces llega Dios y le dice a Isaac, mira, no te vayas a Egipto. Entonces Isaac, ¿sabe lo que le dice? Dice, pero Señor, si estoy en Gerar, no estoy en Egipto. Entonces Dios le dice, ya, pero conozco tu corazón y conozco tus debilidades. Y conozco tu necesidad y sé que en esas circunstancias es muy fácil que tú caigas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos buscado excusas que nos han llevado al pecado? Yo sé que esto los jóvenes a veces no lo comprenden, ¿no? Los que somos mayores ya hemos vivido tantas cosas que cuando tú le hablas a los jóvenes dicen, para tu abuela eso, yo sé más que tú. ¿A que sí? Es, por ejemplo, si yo cojo una pareja de novios y le digo, hijito, no quiero que estéis solos en una casa. No quiero que estéis solos. ¿Y sabes lo que dice el joven? Dice, no, pues estamos solos, pero no pasa nada. Digo, ya, pero ¿sabes qué? Que yo conozco tu corazón. Porque tus 18, tus 16, tus 20, tus 25 años, yo los he vivido. Y sé lo que pasa cuando un chico está con una chica solo en una casa. No, pero pastor, pero no pasa nada. No estéis solos. Que conozco las cosas. Que conozco cómo funcionan las hormonas. Entonces nos ponemos, los jóvenes a veces, se ponen a Gerar en la línea. Dice, no, pues si yo no estoy haciendo nada. Si yo no estoy en Egipto. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo le soy fiel a Dios. No, pastor, usted no se preocupe. Yo puedo estar con mi novio en una casa solo que no pasa nada. Y hijito, obedece. No estés solo. No te vayas a Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un apretón. ¿Y dónde vamos? A Egipto. Pero si somos obedientes y decimos, sí, es verdad, vámonos a la Plaza de la Constitución, que allí va a ser difícil que caigamos. ¿Sí o no? ¿En cuántas cosas tú y yo nos ponemos muchos días en la línea para decir, a ver, la? En una de estas caigo en la tentación y qué bien me lo voy a pasar. ¿Sí o no? Dime la verdad. Pero si no obedecemos, Dios no puede hacer más que advertirte, ¿no?
Entonces Dios viene y dice, no se queden solos. Dice, no, pastor, no pasa nada. Si yo no estoy pensando en sexo, pastor. Si yo amo al Señor. Digo, ya, hijo. Pero no te quedes solo, hazme caso. ¿Ahora está la obediencia o no está la obediencia? ¿O ahora ya empezamos a buscar cómo interpretar eso? ¿Cómo le cuento al pastor que estoy en Gerar, pero que no voy a habitar en Gerar? Que en un momento dado voy a saltar la línea. Ya Dios tuvo una experiencia con Abraham y no quería que Isaac pasara por lo mismo. Porque el propósito que Dios tenía para Abraham, para Isaac y para Jacob se retardó en el tiempo por la desobediencia de los patriarcas. Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a tener una descendencia grande. Dios hablaba con Abraham, le sacaba de la tienda, le mostraba las estrellas, le mostraba la arena del mar y le decía, tú vas a tener una descendencia más numerosa e incontable que todo eso. ¿Y Abraham qué hizo? Se acostó con la concubina. Pues como la mujer no le daba hijos, dijo, bueno, pues ahora voy a hacer yo la voluntad de Dios, pero por mis propios méritos, por mis propias fuerzas. Me voy a coger a la jovencita de Agar y le vamos a hacer un bombo. Y desobedeció a Dios. Pero la promesa de Dios era inquebrantable. Y cuando él tenía 100 años, entonces él tuvo a Isaac. Pero podía haberlo tenido antes si hubiera sido obediente. Entonces Dios, que conoce los corazones y las intenciones, Dios lo que hace es advertir a Isaac, porque a Isaac no se ve que le advierta de nada. Abraham tiene hambre y se va a Egipto. Ahora llega Isaac, hay hambre en toda la tierra, como en el tiempo de Abraham. Entonces resulta que Dios sí le habla a Isaac. Le dice, cuidado, no te pierdas las bendiciones. ¿Y por qué prosperó Isaac? Porque Isaac, ¿sabe lo que sembró? Sembró obediencia y sembró sujeción a lo que Dios le habló. Y aunque en la tierra había hambre, como vemos luego en los siguientes versículos, él prosperó bastante. Ahora lo vamos a leer. Ayer por la tarde estuve predicando en un congreso de misiones en una iglesia en Móstoles. Algunos jóvenes me acompañaron. Y el lema del congreso era sembrando en tiempos de crisis. Créame usted, la verdad le digo de corazón. Yo llevo toda la semana diciendo, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra para yo predicar en Móstoles por la tarde. Y decía, pero qué tontería, ¿por qué no me dejan que predique lo que el Señor me hable? Y yo misiones y yo me gusta predicar lo que Dios me da. Me da rabia cuando te invitan a predicar a un lugar y te dicen, el tema es las misiones. Entonces te constriñen, ¿no? Ahí te atan, entonces tienes que ver ahí cómo entra el mensaje ahí, ¿no? Entonces yo llegué ayer a Móstoles, estaba más seco que una mojama. Y nada más entrar en el salón de la iglesia, vi el cartel del congreso. Y ponía, el lema del congreso es, sembrando en tiempos de crisis. Y digo, ya estamos con la siembra. Me dijo el Espíritu, ya estamos con la siembra. Ya le estamos diciendo a la gente que si siembra tiene cosecha. ¿A que sí? ¿Habéis escuchado eso mucho? Claro. ¿Pero usted cómo siembra? ¿En qué condición siembra? La primera siembra es la obediencia, la santidad. Cuando usted está en obediencia, vive en sujeción y vive en santidad, entonces usted siembre y usted será prosperado. Pero a la gente se le ha vendido un evangelio mágico donde usted da 10 euros a un proyecto evangélico y entonces eso le tiene que reportar a usted una cosecha. No importa cómo usted viva. Usted puede vivir con su novio, con su novia, puede tener 3 amantes, puede estar defraudando a Hacienda o puede estar engañando a su jefe. Pues usted siembra, usted tiene cosecha. Y generalmente en ese tipo de campaña, el único que prospera es el que pide la semilla. Los demás se quedan sin la semilla, encima vienen a pobreza y se frustran y ven que dieron y que no están recogiendo nada y que le pusieron, ya saben ustedes, ahora también se le pone nombre a las ofrendas. ¿Usted ha escuchado eso? Usted póngale un nombre a la ofrenda. A mi ofrenda le pongo Pepita, que estoy enamorado de ella y me quiero casar con ella para que se enamore de mí. Entonces hacemos una especie de sortilegio, llamamos al chamán de la tribu, que hace una oración al sol, a la luna y a las estrellas, para que Pepita se enamore de mí. Porque yo puse una ofrenda donde escribí Pepita. O a mi ofrenda le pongo un nombre que es trabajo, o le pongo un nombre que es papeles. Ahora usted viva como quiera. No le voy a hablar a usted de santidad, pues entonces no me va a dar la ofrenda. Si yo a usted le hablo de santidad, tengo que cerrar el kiosco.
porque se van a quedar 4 en el kiosco. Entonces se le pone nombre a las ofrendas. ¿Usted ha visto eso? Eso es esotérico, es diabólico absolutamente. No, yo pongo una ofrenda, Señor, por trabajo. 6 meses y no encuentro trabajo. Conclusión, estoy frustrado, Dios no cumple. No, no es que Dios no cumpla, es que Dios tiene para usted algo mejor que usted dé una ofrenda con nombre. Dios quiere que usted se quede en Gerar y doble rodillas y ofrende su vida. Entonces el Señor a lo mejor no le va a dar un trabajo, a lo mejor le va a dar un ministerio, que es mejor que un trabajo. O le va a dar una empresa, que es mejor que un trabajo. O le va a dar algo mejor de lo que usted está pidiendo. Sobre todo le va a dar una salvación vivida en santidad y en testimonio. Esa es la cosa. Entonces, ¿cuánta gente hay frustrada? ¿Cuánta gente hay frustrada? Porque dieron una ofrenda que se llama que mi papá sea sano del cáncer. Y el papá muere de cáncer. ¿Dónde está la cosecha de eso? ¿Dónde está? Si el papá con cáncer o sin cáncer se tiene que ir el día que Dios quiera. Igual que yo, que me voy a parlar dentro de un rato. Que es casi como ir al fin del mundo, a las moradas de la muerte. Amén. Linda iglesia, lindos pastores allí. Entonces se llamaba Sembrando en tiempos de crisis. Y digo, ¡ay! Ya estamos aquí, diciéndole a la gente que echen el cesto y que el Señor le va a devolver mucho, el doble. Ya estamos haciendo aquí pactos, ya estamos aquí. Y les prediqué esa palabra y les advertí antes, les dije, ¿ustedes quieren escuchar lo que el Señor me ha hablado? Porque si no me voy. Y cuando llevaba 5 minutos predicando, dije, ¿quieren ustedes que sigan o me voy? Y la gente aguantó, Ellos pensaban que yo iba a llegar allí, que el Señor me iba a decir, ay, qué lindas las misiones y los misioneros, qué lindo. Y Teresa de Calcuta y esto, y qué bien, y le dan de comer a los pobres y todo. No, mire, la misión es establecer el reino de Dios donde usted va. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo. Una misión es que donde usted esté, se establezca el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay un rey, que es Jesús. Y ese rey lo gobierna todo. Entonces, a partir de ahí, comencemos a comer todos. En Gerar, no en Egipto, en Gerar. Fíjate que aun en tierra extranjera y como forastero, Dios el Padre te va a proteger y te va a prosperar. Mira lo que dice, el versículo del 11 al 13, de Génesis 26, dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Tú sabes quién es Abimelech? Abimelech era el rey de los filisteos. O sea, los enemigos más encarnizados de los israelitas, toda la Biblia, eran los filisteos. Tenía más enemigos, pero los filisteos son los que más se nombran. ¿Quién es el filisteo más famoso que tú te acuerdas? A ver, el filisteo más famoso que tú te acuerdas. Goliat era un filisteo, claro que sí. Un incircunciso filisteo. Pero fíjate que este hombre, siendo filisteo, es tocado su corazón por Dios, porque Isaac es obediente y se queda allí, en tierra extranjera, siendo un forastero. Entonces él dice, Señor, yo te voy a obedecer, pero tú me has prometido que me vas a prosperar aquí, entonces yo me quedo aquí. Y cuando él empieza a trabajar y aparece por allí, Abimelech es tocado su corazón. Abimelech es un filisteo que no cree en Dios, pero Dios lo utiliza como instrumento para que el pueblo no le haga daño a Isaac ni a su esposa, ni a lo suyo. Y dice el versículo 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. No te dé reparo permanecer en la tierra que Dios te puso, por más tierra extranjera que sea, o por más forastero que seas. Yo he conocido esos casos de gente que me ha dicho, pastor, vamos a orar, ore usted por mí, para que yo tenga un trabajo. Hemos orado y Dios en su misericordia le ha dado un trabajo. Y cuando lleva un mes en el trabajo, vienen a decirme, pastor, ore por mí, porque en ese trabajo tengo un jefe que me hace la vida imposible, unos compañeros que se burlan, me están haciendo allí la vida. Pero tú no querías un trabajo. ¿Tú querías un trabajo o no querías un trabajo? Sí. ¿Dios te dio un trabajo? Sí. ¿Qué te está diciendo Dios? Mira, has llegado a un lugar donde eres forastero, donde es tierra extraña para ti, donde está lleno de gigantes, donde hay un jefe y unos compañeros que te hacen la vida imposible, pero tú tienes que permanecer ahí en obediencia para poder prosperar.
No, pastor, pero yo es que a este trabajo no me refería, yo quería un trabajo lindo. No, tú pediste por un trabajo. Y ahora el Señor te llevó un trabajo, con ese trabajo está cubriendo tu necesidad, pero al mismo tiempo está trabajando con tu corazón, con tu compasión, con tu paciencia, con tu amor al prójimo. Porque Dios no te da un trabajo solo para que tú pongas un plato de lentejas en tu mesa cada día. Dios lo que te da es para enseñarte algo, para llevarte a otro nivel, a otra dimensión, para educarte en algo. Amén. Yo sé que hay gente en esta iglesia que dice, pastor, oh Dios, llévate a este pastor gordo contigo cuanto antes. Trae a uno que nos hable de lindezas, que nos hable de carros, de coches, de casas, de esposas, que nos hable de prosperidad y tráenos a uno. No, sé que nadie decís eso. Por lo menos los que estáis. El que no está lo está diciendo en su casa ahora. Volveré a la iglesia cuando ese pastor no esté ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ocurre eso y dice, versículo 12, dice, ¿qué pasó? Que después que Isaac obedeció, permaneció, habitó en Gerar y Dios le brindó protección incluso por medio de sus propios enemigos, ¿qué pasó en el versículo 12? Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué le pasó? Y le bendijo Jehová. Así que, ¿cuándo viene la bendición a tu vida? ¿Antes o después de la obediencia? Después de la obediencia. Ay, qué tremendo. O sea que la obediencia es lo primero. La sujeción es lo primero. El amar a Dios sobre todas las cosas es lo primero. El amar al prójimo es lo primero. Ese es el fundamento que trae precisamente el poder prosperar. Y el Señor te prospera de muchas maneras. Ahora fíjate que Isaac, y con esto voy terminando, Isaac experimenta algo que tú y yo experimentamos cuando somos obedientes a Dios. No sabéis cuántas veces últimamente he escuchado de gente de esta iglesia y de otras iglesias la siguiente frase: pastor, cuanto más cerca estoy de Dios, más problemas tengo. ¿No os ha pasado eso? Cuanto más cerca estoy de Dios, más problemas tengo. Cuanto más oro, más problemas tengo. Cuanto más leo la Biblia, más problemas tengo. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, eso genera envidia en el reino del diablo. Entonces el diablo pone la maquinaria a trabajar contra su vida. Y fíjate lo que le pasó a Isaac, que esa prosperidad que nació de su obediencia generó envidias. Entonces Abimelech, que tenía orden, instrucción directa de Dios, de que ese hombre y su esposa, Isaac y su esposa, no le ocurriera nada contra su integridad y contra su vida, entonces no los podía tocar, pero sí habla con ellos. Y dice, versículo 16, como ellos habían prosperado, dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Fíjate que Abimelech no se organizó un ejército y fue allí a echar a la fuerza a Isaac, no podía. Le dijo, apártate, apártate. ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno? ¿Usted recuerda esa historia? Jesucristo llega allí y ve a ese endemoniado que dice que estaba atado, que quebraba las cadenas, que se golpeaba con las piedras, estaba viviendo por los cementerios. Entonces llega Jesús y ese hombre llega y se arrodilla delante de él. Los demonios no pueden tocar al que tiene a Jesús en su vida. Si usted tiene a Cristo en su vida, los demonios no le pueden tocar, se lo garantizo. El olor a Espíritu Santo espanta a los demonios. Cuando usted ora y lee la palabra, usted se llena del Espíritu Santo, usted huele al perfume del cielo. Y ese olor para los demonios es insoportable. Entonces el gadareno llega y se arrodilla delante de Cristo. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús libera a ese hombre. Pero los demonios le piden permiso. Le dicen, podemos ir a aquel hato de cerdos y meternos allí. Y Cristo le da permiso, se mete en el hato de cerdos y se caen por el despeñadero y muere. Ese hombre que agredía a todo el mundo, que apedreaba a todo el mundo, que lo cogían entre 7 y no podían hacerse con él, no pudo hacer nada contra Cristo. Si usted y yo tenemos a Cristo, los demonios no lo pueden hacer nada. Nos van a molestar. Van a utilizar todos los instrumentos a su alcance para molestarnos, pero solo pueden molestarnos, no pueden tocarnos. ¿Usted sabía eso?
Abimelech podía haber ido con 10 hombres de su pueblo, haber cogido a Isaac y a Rebeca, la esposa, haberla tomado y haberlos echado por la fuerza, haber dicho, os echamos de aquí. Pero dice, no, venimos a pediros que os vayáis de aquí, porque os estéis haciendo más poderosos que yo. Tenéis más prosperidad que todo el pueblo junto. Tú con tu esposa tienes más ovejas, tienes más de todo, tienes más cosecha que todo el pueblo junto, así que marchaos de ahí. Pero fíjate la respuesta de Isaac. Isaac podía haber dicho, no, perdona, yo no me muevo de aquí. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran seguido ahí. Pero ¿qué hubiera pasado al mismo tiempo? Que Isaac no hubiera estado obedeciendo la voluntad de Dios. El mismo hombre que dijo que nadie haga daño a Isaac y a su esposa, el mismo hombre le está diciendo, márchate. Ese hombre cuya boca fue usada por Dios para su protección, ahora Dios la usa para decirse que se marche. E Isaac es obediente. Y como Isaac es obediente, ¿sabes qué ocurre? Que donde Dios lo lleva a un lugar mucho mejor que donde él estaba. Porque ya no lo deja en Gerar, sino que lo lleva al valle de Gerar. Y en el valle es donde está la tierra más fértil, es donde están los mejores árboles frutales, donde está la mejor hierba para los pastos, para las ovejas. Y entonces él se va al valle y todavía prospera mucho más que antes. ¿Pero como resultado de qué? De la obediencia. Isaac es obediente. ¿Cuántos derechos tenemos a veces? No, yo no me voy, yo tengo derecho. No, es que yo tengo derecho, yo madrugo de lunes a viernes, yo el sábado tengo derecho a levantarme a la 1. No, yo es que tengo derecho. ¿Cuántos derechos tenemos? Todos los del mundo. Tenemos que aprender a ver en el espíritu lo que Dios nos habla a través de las situaciones. Porque a veces de repente parece que estamos perdiendo un derecho y lo que estamos haciendo es que renunciando a ese derecho en obediencia a Dios, Dios nos lleva a una cosa mejor. Pero tenemos muchos derechos. ¿Usted qué cree que los mayores problemas que hay en este tiempo? ¿Por qué? Porque la gente tiene muchos derechos, pero muy pocas obligaciones. La gente pelea por sus derechos. Los sindicatos hacen huelga. Los de las hipotecas hacen ahí, se ponen 500 delante de un piso para que no echen al tipo que no pagó la hipoteca. Y yo no digo que lo echen, pero yo digo algo. Si un tipo no paga la hipoteca, el Estado le tiene que ofrecer una alternativa para que no viva en la calle. Pero usted se comprometió a pagar una hipoteca. Porque si usted no lo hace, todos los que sí la pagamos, ¿qué derecho tenemos? Les pido su voto para estas elecciones. Si ahora el gobierno llega y dice, por sentimiento humano, porque la gente no tiene derecho a vivir en la calle, todos los que no puedan pagar, que no paguen. ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que yo iba a pagar después de escuchar eso? Yo no pago aquello tampoco. Entonces lo pagamos todos y el que no tenga, pues vamos a buscarle una solución entre todos para que sus hijos no se queden en la calle. Pero tendrá que perder su casa si no paga. Porque si no paga, será lo mejor que desobedeció a Dios el día que firmó la hipoteca, pues no tenía que haberla firmado. Pero como quien mandaba era quien mandaba, pues todos firmando hipotecas. Ay, venga, todo. Oye, me avalas tú a mí, si tú me avalas a mí, yo te avalo a ti y la otra, venga. Y unos avalándose unos a otros. Yo he conocido a ecuatorianos y gente de Perú y gente de vuestros países que de repente han avalado 7 hipotecas a compatriotas. Y han avalado 800.000 euros. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Cuando el banco no tiene dónde cobrar, se queda con las casas. ¿Qué va a hacer? ¿No? Pero tiene que haber un orden en las cosas. Y muchas veces pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Porque nos dejamos llevar por la ola del mundo. Que todo el mundo quería casas, pues venga, casas para todo el mundo. Y los bancos, venga, pica, y todos picando. Anzuelo. Todos picando el anzuelo. Y tú pagabas 500 euros en el 2007 y en el 2010 pagabas 1.300, porque subió la cuota. Y ahora decía, el pobre hermanito que está trabajando limpiando y que está haciendo esto, y que él gana 750 y la esposa gana 410, limpiando 3 oficinas,
Resulta que todo es para pagar la hipoteca. Entonces la hecatombe. En el valle están los mejores frutos. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, a obedecer a Dios y a consultar a Dios. Nos vamos a encontrar con situaciones que uno ve claras para hacer, para llevarlas adelante. Aún así, hay que decir, Señor, ¿usted se acuerda lo que le conté de la radio el otro día? Que nos han ofrecido emitir en directo los domingos. ¿Usted recuerda que yo le pedí opinión a ustedes? Bueno, no iba a servir de mucho, porque yo a quien le iba a hacer caso era el Espíritu Santo, no a ustedes. Estuve orando el domingo por la tarde, el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, y el Espíritu me dijo, no hagas eso. Y dije, Señor, pero si es muy lindo, una emisora, 500, 600.000 personas el domingo escuchando el evangelio tuyo, puro, inocente, de salvación, el mensaje de la cruz. ¿Por qué no, Señor? Me dijo el Señor, no, porque eso sería, primero, dar un paso atrás. Segundo, te quieren instrumentalizar en esa emisora, a mí y a tu ministerio. ¿Por qué? Porque a esa misma hora hay otros mensajes en directo en otras emisoras de otras iglesias. Entonces, ¿qué queremos? Confrontar a gente. Y tercero me dijo, ¿sabes qué? No tienes pueblo para eso. Todavía no hay pueblo para enfrentar esos retos. Así que vamos primero a construir un pueblo y luego cuando haya pueblo vamos a conquistar las tierras. Y ya habrá radio y habrá todo lo que tú quieras. Y como a mí no me gusta la radio, pues imagínate. A mí no me gusta la radio casi. Me gusta escucharla y me gusta hacerla en el micrófono, me gusta todo. Yo estoy casado con la radio. Yo duermo con una radio puesta debajo de mi almohada toda la noche. Imagínense. A mí me levanta la radio. Hoy me he despertado a las 4 de la mañana y estaba Sergio Ramos gritando en la Cibeles. Estaban en directo. Sergio Ramos, el jugador del Madrid. Me ha despertado Sergio Ramos a las 4 de la mañana. Digo, Señor, pero es lo que tú quieres. Nos sometemos a lo que tú quieres. Amén. Dice que volvió Isaac a abrir los pozos que su padre abrió en tiempos atrás. De los pozos mana agua fresca. Y cuando hay alguna visión, un propósito en tu vida de parte de Dios, donde mana agua fresca, lo primero que quiere hacer el diablo, ¿qué es? Enterrar el pozo. El diablo va a querer enterrar todo aquello que sea de Dios en tu vida. Y los pozos de Abraham que se levantaron para que fluyera el agua fresca, fueron enterrados por el diablo, fueron enterrados por los habitantes de ese lugar. Pero de parte del Señor te digo esta mañana que no dejes de abrir los pozos antiguos y que estés dispuesto a abrir pozos nuevos. Fíjate que Isaac comenzó a abrir pozos antiguos y comenzó a abrir pozos nuevos. Y él comenzó a tener problemas con los pastores y con los habitantes de Geser. Dice que abrió un pozo en Esek y que tuvo problemas con los habitantes de Geser. Esek significa riña, reñir, pelear. Dice que luego fue a abrir otro pozo en Sidna y que tuvo también problemas con los habitantes de Geser. Sidna significa enemistad. Cuando tú quieras abrir un pozo, se te van a oponer. Hasta tu propia familia te va a poner problemas. Cuando tú quieras abrir muchos pozos, eso te va a generar enemistades. Gente que fue amigos tuyos por largo tiempo, van a dejar de ser tus amigos. Pero tú tienes que seguir abriendo el pozo. Tú tienes que seguir haciendo lo que Dios te manda hacer. Le digo una cosa. Cuanto yo avanza más mi tiempo como pastor, tengo menos amigos. Bueno, yo casi creo que a día de hoy puedo decir que no tengo ningún amigo. Tengo conocidos, tengo gente, de vez en cuando quedo con alguien. Pero si usted quiere servirle al Señor, su vida cada vez se va a estrechar más. Usted viene de la amistad del mundo, que ancha es Castilla, pero usted cada vez el Señor lo va a ir llevando a un nivel de estrechez mayor, porque el Señor lo que le lleva es que haciendo su voluntad, usted va a caminar por el camino estrecho y la puerta angosta que le lleva a la salvación. Pero dice que hubo un tercer pozo que él abrió en un lugar que se llamaba Rehobot. Y dice que a ella no hubo riña
con los habitantes de Geser. Dice que ahí ya no hubo pelea. Rehoboth significa lugares amplios y espaciosos. Aunque a usted le parezca que la aflicción, la estrechez y los problemas que usted está viviendo son de maldición, si usted soporta en obediencia, Dios le va a llevar a lugares amplios y espaciosos. Dios le va a llevar a la anchura, Dios le va a llevar a lo amplio, Dios le va a llevar a la bendición plena y completa. Pero mira lo que dice el versículo 23. Cuando ya acabó los problemas con estos hombres, con los pozos, y él abrió sus pozos y desenterró los pozos de Abraham y abrió pozos nuevos, entonces él pudo tener agua para los suyos, para su ganado, para vivir, porque en el agua está la vida. Dice, versículo 23, dice, y de allí subió a Beerseba. ¿Y qué ocurrió? Esto ya se lo va a estudiar usted esta tarde. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Qué le dijo Jehová a Isaac? Lo mismo que le dijo en el versículo 2. ¿Sabe lo que significa Beerseba? Beerseba significa el pozo del juramento. También significa el lugar de los 7 pozos. El 7 me habla muy mucho de la plenitud y de la perfección en las cosas de Dios. Después de un periodo largo, porque esto lo hemos leído apenas en una hora, pero aquí estamos hablando de años. Estamos hablando de años, no estamos hablando que él llega a Geser y que cuando acaban los problemas con los pozos va a pasar una semana. No, estamos hablando de años porque dice que él tuvo cosechas, que él tuvo ganados, que él tuvo todo. Para eso hacen falta años. Entonces, cuando pasa ese periodo, esto nos revela cómo Dios siempre tiene algo nuevo para nuestra vida. Entonces, cuando Él ha visto que hemos sido obedientes y que esa obediencia y que ese permanecer en Él y que ese no ir a Egipto y que ese estar en Geser y prosperar y que ese soportar las riñas, las peleas, las enemistades para hacer la voluntad de Dios, dice que nos lleva a una nueva dimensión. Entonces ahora Dios te llama y te dice, ¿quieres hacer pacto conmigo? Has tenido que pasar todo esto para llegar a Beerseba. Has tenido que pasar todo esto para llegar a Hebrón, que es la ciudad del pacto. Ahora estás en la ciudad del pacto. En Hebrón puede pasar 2 cosas, que tú te mueras o que hagas pacto con Dios y Dios te lleve al siguiente nivel. Y la decisión está en ti y en mí, en tu vida personal, en tu vida familiar y como congregación, como pueblo. El decidir si queremos hacer pacto o queremos morir aquí. No hay alternativas. No vamos a llegar a Jerusalén a medias. O pactamos o no pactamos. O morimos como Abraham y nos sepultan en la cueva de Macpela, que estaba en Hebrón, o pactamos y vamos a Jerusalén. Entonces fíjate, con todo lo que Isaac hace, Dios hace en la vida de Isaac, y con toda su obediencia, dice que aún tiene más para él. Pero tienes que hacer pacto conmigo. Tienes que comprometerte conmigo. No te sigo leyendo porque el Señor me ha hablado mucho más, porque si tú ves lo que habla luego, vemos como aquellos que los expulsaron de Geser vuelven a hablar con él y le dicen, por favor Isaac, vuelve con nosotros, porque hemos visto que Dios está en tu vida. Y nosotros queremos tener a nuestro lado gente que tiene a Dios en su vida. A usted le va a llamar su cuñado, su cuñada, su madre, su padre, su hermano, aquel que hace tiempo que no le habla porque usted se hizo evangélico y se había vuelto loco. A usted le va a llamar y le va a decir, me he dado cuenta que tienes a Dios en tu vida. Quiero que vuelvas a la familia. Quiero que volvamos a ser amigos. Quiero volver a ser tu suegra. Ahí está en usted su misericordia, sobre todo en el último caso. Amén. La gente se va a dar cuenta que su insistencia, el permanecer en las cosas de Dios, el permanecer en sujeción y el permanecer en obediencia, a usted le va a dar una apariencia, un resplandor en su cara. La gente va a ver que Dios está en su vida. ¿Y qué comenzamos hablando al principio del mensaje? Comenzamos hablando del hambre. Entonces la gente se va a dar cuenta que solo puede saciar el hambre en aquello que ve en la vida de usted. Y que quieren lo mismo que usted tiene, porque usted ya se le quitó la cara de hambre. A usted se le va a poner la cara como un pan resplandeciente, porque va a estar alimentado por el pan del cielo.
Y la gente va a reconocer eso en su vida y va a decir, yo quiero eso. Ahora me he dado cuenta que en Egipto no puedo ir a comer. Yo quiero comer lo mismo que come mi cuñado, que come mi hermano, que come mi padre, que come mi hijo. Yo quiero comer ese mismo pan. Ahora me he dado cuenta cuál es el único pan que me va a quitar el hambre. ¿Por qué cree usted que nuestras familias no se han convertido todavía? Porque usted y yo todavía no tenemos cara de pan del cielo. Estamos en ello. Pero cada vez que desobedecemos, damos un paso atrás. Cada vez que Dios nos habla y no nos sujetamos, damos un paso atrás y nuestra familia sigue perdida allí. Pero si usted permanece y va y sigue y pierde y lo da todo por Cristo y renuncia a todo por seguir al objetivo, llegará un día que usted será un testimonio vivo en mitad de su casa y su casa se convertirá. Amén. Eso le pedimos al Señor, a un avivamiento, Señor, que se conviertan mis vecinos, que se conviertan en Fuenlabrada. Señor, aviva, que se convierta en mi familia, que se conviertan mis hijos, que se conviertan, sí, que se conviertan. Está bien que tú ores por eso, pero lo importante es que dejes que Dios haga una obra en ti, que te convierta en el pan que la gente necesita comer. Amén. Amén. Gracias, Padre.